Es una gran bendición, es un privilegio poder estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro primero de los Reyes, a donde encontramos a un David pues que ya partió a la presencia del Señor, empieza a ejercer el liderazgo del pueblo de Israel, su hijo Salomón. En el capítulo 2 vemos cómo Salomón le da instrucciones a David para que ejerza justicia sobre algunas personas que estuvieron en contra de David, como fue este Joab, el general de su ejército, que en gran manera fue un insolente con David. Simeí, que juró David que no le iba a hacer daño a este personaje que estaba maldiciendo a David cuando iba huyendo de la persecución de su hijo Absalón, pero ejerce justicia Salomón sobre de ellos. Definitivamente se hicieron acreedores a la pena de muerte, y así empieza Salomón a hacer fuerte su reino y a ejercer justicia en los primeros días de su reinado en Israel. Y vamos a ver ahora algunas cosas importantes que encontramos en el capítulo 3 del libro primero de los Reyes, porque todos queremos hacer lo correcto delante de Dios. Todos queremos saber que sí y que no agrada a nuestro Señor, más en este mundo a donde se levantan muchas voces presumiendo de autoridad para decirnos qué es correcto y qué es incorrecto. Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que la verdad está contenida en la Biblia, en la palabra de Dios, en los estatutos de Dios, en lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Realmente esa puede ser nuestra única brújula para conducirnos con justicia, para conducirnos correctamente en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Isaías 5:20 dice la Biblia: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay un ouch, hay un sufrimiento cuando le decimos a lo bueno malo y cuando le decimos malo a lo bueno. Y parece en este tiempo que nos está tocando vivir que está a todas luces en contra de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, a donde pululan los estatutos y los preceptos de hombres que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, simplemente porque a alguien se le ocurrió decirlo así, o simplemente porque a un grupo de personas se les ocurrió decirlo así. Pero si tú y yo no nos queremos equivocar, debemos de ir a la ley y al testimonio. Debemos de ir a lo que enseña la santa palabra de Dios. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo podemos tener herramientas para discernir entre lo bueno y lo malo delante de los ojos de nuestro Señor, en un tema que se titula La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y lo vamos a ver ejemplificado en la vida de este joven rey, Salomón, cuando recién empieza su reinado. Dice Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí todavía no se consideraba un pecado quemar incienso en los lugares altos. Todavía no estaba edificado ni terminado el templo de Salomón para ahí ejercer los sacrificios. Entonces, en las colinas, en la parte de arriba de las montañas, se sacrificaba al Señor. En este tiempo no era pecado. Hubo un tiempo en Israel que sí fue pecado porque ya no se hacían sacrificios a Dios. Se utilizaban los lugares altos para hacer sacrificios a ídolos abominables. Pero en este tiempo, en el tiempo que empezó a reinar Salomón, pues se sacrificaba a Dios en los lugares altos, en las colinas,
en la parte de arriba de los montes. Y dice el versículo 4 que iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y conocemos el resto de la historia, pero bueno, sin embargo lo voy a leer. Es cuando Salomón pide sabiduría a Dios. Y contesta Salomón: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y dice el versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto, o sea, le agradó a Dios que pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo. Salomón, versículos anteriores, reconoce que él era joven. Se piensa que tendría como unos 20 años de edad cuando empezó a gobernar sobre Israel, y dice: yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces es cuando Salomón le dice a Dios: ¿sabes qué? Por favor, concédeme un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó esto delante del Señor que Salomón le pidiese. Y dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tu palabra. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido. De muchas maneras se le menciona aquí a la sabiduría esta que pidió Salomón. Dice que un corazón entendido para juzgar al pueblo, un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, inteligencia para oír juicio, corazón sabio y entendido en el versículo 12. En el versículo 28, el último versículo de este capítulo 3 del libro primero de los Reyes, reconoce el pueblo que Salomón tenía sabiduría de Dios para juzgar. Y es esa la que tú y yo necesitamos para conducirnos, con una buena dosis de humildad y no ser sabios en nuestra propia opinión. Es por eso que Salomón reconoce, legítimamente reconoce: soy joven, ¿cómo le voy a hacer? No sé ni entrar ni salir. Él podía haber presumido: oye, soy hijo del gran rey David, escuché ya sus salmos, escuché sus enseñanzas, pero no, le dice a Dios: soy joven, no sé ni entrar ni salir, y le pide sabiduría a Dios. Y el Señor se la concede para discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos que tener también discernimiento, que hace tanta falta en el mundo en que nos estamos desempeñando, para entender qué es bueno y qué es malo. Y no solamente saberlo nosotros, sino también tener el valor, ya lo vimos en un mensaje anterior, el valor y el esfuerzo para conducirnos conforme a eso, pero no solamente eso, valor y esfuerzo para dar a conocer la verdad de la santa palabra de Dios. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En la Biblia está qué es la verdad. Y una realidad indiscutible es que la verdad es el mismo Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo ora y le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Encontramos entonces que en la Biblia Jesús reconoce que la palabra de Dios es la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios, y aquí está la mejor brújula para saber qué es bueno y qué es malo. Podemos encontrar en la Biblia dos tipos de juicios, buenos y malos, y podemos encontrar en la Biblia dos tipos de sabiduría, la que viene de Dios y otra que no proviene de Dios, sino del mundo, y también la Biblia la califica como terrenal, animal y diabólica. Lo vamos a ver esto en un momento más. Pero empecemos por los juicios, porque hay juicios malos y hay juicios buenos, y lo vamos a ver en el libro, en el Evangelio de Mateo, que dice la palabra de Dios en el capítulo 7, lo que todos nosotros conocemos como lo malo que es juzgar, señalar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Esta es la mayoría del juicio que todos nosotros conocemos, que es señalar a los demás. No juzgues para que no seas juzgado. Con la medida que midas vas a ser medido. Lo encontramos también esto en Santiago, de que uno solo es el que juzga, uno solo es el que puede salvar o perder, pero dice la Biblia, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Ese, digamos que es un juicio malo. Sin embargo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 7:24, podemos leer, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir? Que hay un juicio que no tiene que ver tanto con el señalar y condenar, que es un juicio que tú y yo debemos de dominar, que tú y yo debemos de ejercer todo el tiempo, que tiene más bien con discernir entre lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo. Entonces, no vamos a juzgar según las apariencias, pero sí vamos a juzgar con justo juicio. Esto es, pasando todo por la lupa de la palabra de Dios, y darnos cuenta quién está mal y quién está bien, y darnos cuenta qué está mal y qué está bien dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso sería juzgar con justo juicio, y eso sí, Dios quiere que nosotros estemos ejercitados en esto, en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere que nos apartemos de juzgar, de señalar, de criticar, de condenar a alguien, porque eso solamente le compete al Señor. Pero Dios sí quiere que aprendamos a hacer una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Estos serían los juicios malos y los juicios buenos. Y decía que también hay sabiduría de Dios y hay sabiduría que no es de Dios. Vean por favor Santiago capítulo 3. Santiago en el capítulo 3, voy a leer del versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre. Desde aquí podemos ver que la sabiduría que viene de Dios se tiene que reflejar en obras de mansedumbre, no de tiranía, no de legalismo desmedido, no de dictadura en medio del hogar, en medio de la iglesia o en medio de cualquier otro tipo de a donde se ejerza autoridad, porque es en mansedumbre, no por temor a lo que dice el tirano o la persona que está ejerciendo mal la autoridad. Por eso es que se necesita saber qué está bien y qué está mal. Es que se necesita saber y discernir qué tiene sabiduría de Dios y quién no tiene sabiduría de Dios, aunque se digan líderes, aunque se digan cristianos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta es una carta dirigida a cristianos. A cada rato en Santiago vemos la construcción gramatical, hermanos míos, no murmuréis, hermanos míos, a cada rato se menciona que está dirigida a ti y a mí esta carta. Y por eso dice, entre ustedes cristianos, quien es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero cuando hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no presumas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así dice la palabra de Dios. Porque a donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando tú ves que alguien que es que muy sabio, muy líder, eso sí, en cualquier ámbito de nuestra vida, que se jacta de sabiduría, que se jacta de conocer la Biblia al revés y al derecho, pero está con los cables pelados. Esto está como anguila eléctrica, enfurecido todo el tiempo, enojado todo el tiempo, amenazando en lugar de instruyendo. Esa persona está mintiendo en contra de la verdad. Y la sabiduría que profesa, dice la Biblia, es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque en su corazón está que se desborda de celos. ¿Por qué él sí y yo no? Pero ¿por qué Dios sí con él y no conmigo? Esta sabiduría no es la que desciende del cielo, a donde hay celos amargos y contención, pleito por cualquier cosa. Dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. A diferencia de, y aquí es a donde es importantísimo que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí vemos los dos tipos de sabiduría, la que es terrenal, animal y diabólica, o una sabiduría mundana que a veces se infiltra en medio de las iglesias o de los hogares cristianos, pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. De esto debe de estar llena la sabiduría de Dios. Cualquiera que te diga que es sabio según Dios, pero te digo que está todo el tiempo enojado y amenazando y criticando y juzgando, esa persona hay que discernir que por el momento, en esa etapa de su vida, tiene muchos asuntos pendientes
con el Señor, más le valiera experimentar un arrepentimiento legítimo, buscar de Dios con todo su corazón, antes de estar infundiendo temor en las ovejas y amenazas en las ovejas, porque Dios se lo va a demandar. Porque es menospreciar la sangre de Cristo. Cuando se persigue a las ovejas con amenazas religiosas, con amenazas que están disfrazadas de piedad. De tal manera que se escucha lamentablemente la frase, es que esto lo tenemos que hacer porque si no se enoja el pastor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de se enoja el pastor, se enoja el líder? Al único que debemos de agradar es a Dios. Y si el pastor se enoja, entonces ahí su sabiduría no está siendo de Dios, no está teniendo un celo de Dios conforme a ciencia, porque está amenazando, porque está pisoteando a las ovejas que el Señor ganó con su sangre. Y esto Dios lo demanda y lo demanda de una forma bastante severa. Hermanos en Jesucristo, hermanos ministros, hermanos pastores, bájenle 20,000 rayitas a sus amenazas en contra de las ovejas que el Señor ganó con su sangre. Porque puede pasar el tiempo, puede ser un Simeí, puede ser un Joab, general del ejército. Le puedes seguir echando a tu carrito, que al final del día vas a llegar a la caja y vas a tener que pagar todo lo que le hayas echado ahí, sea bueno o sea malo. Pero estás oyendo este mensaje, quiere decir que estás a tiempo. Estás a tiempo de con temor y temblor presentar las ovejas delante de Dios y no ejercer sobre ellas señorío, infundiendo temor y lastimando y pisoteando a las ovejas que el Señor ganó con su propia sangre. Que el Señor nos libre de esto a los pastores, porque donde hay celos, donde hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, donde hay violencia. Oímos de violencia física, oímos de violencia verbal. Mira, yo te aseguro, hay violencia espiritual. Cuando se amenaza, cuando se maltrata a las ovejas. Y debo de confesar, yo a veces he sentido eso y he sentido, no sé, una vez que estaba yo bien enojado, que dije, ahora sí me van a oír las ovejas el domingo y les voy a decir para que se eduquen y cuánta cosa. Desde el púlpito me acuerdo muy bien que el Señor me dijo, oye, ¿estás molesto? Yo, claro que estoy molesto, porque están haciendo esto y esto y esto las ovejas. Y el Señor me dijo, oye, yo no estoy molesto con mi rebaño, yo no estoy molesto con mis ovejas, yo amo a mis ovejas y pobre de ti si las maltratas. Y aprendí la lección. Por muy indignado que esté yo como hombre, Dios, el Señor Jesucristo, ama a las ovejas por las cuales Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces tengamos mucho cuidado, es muy grande la responsabilidad que tenemos como hombres de Dios, como pastores, de velar por el cuidado de las ovejas en vez de pisotearlas, amenazarlas y que Dios nos libre, que hagan caso, porque si no, se enoja el pastor. Pues, ¿qué somos dioses o qué? Véase a los pastores, dice la Biblia, con cordura, como a consiervos, como servidores del Señor. Pero al único que tenemos que agradar y al único que tenemos que procurar que no se moleste con nosotros, y no solamente no se moleste, que no se ponga triste con nosotros por nuestra actitud, al único debe de ser a Dios nuestro Señor. Por lo demás, tengamos cuidado, porque cuando tú le tienes miedo a un pastor, escúchame bien lo que te estoy diciendo, cuando le tienes miedo a un pastor, lo estás idolatrando, porque al único que hay que tenerle miedo es a Dios. Cuando alguien le tiene miedo y no respeto, no estoy hablando del respeto que todos los siervos de Dios se merecen. Cuando hablo de miedo al pastor, lo estás poniendo en el lugar de Dios. Está siendo para ti ese hombre un ídolo en tu vida. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice la palabra de Dios,
huid de la idolatría con todo nuestro corazón. Al único que tenemos que agradar es a Dios. Y si un pastor se enoja porque usas la libertad que tienes en Cristo para buscar de Dios como el Espíritu Santo te esté guiando, pues entonces tiene dos trabajos. Porque se va a tener que contentar, ¿verdad? Se va a tener que sobreponer a su genio atravesado y va a tener que pedirle perdón a Dios por no apacentar a las ovejas, sino enseñorearse sobre de ellas injustamente. Como ministros debemos de entender, por favor, que el rebaño, que la iglesia, que las ovejas de la congregación son de Dios, que Jesús las ganó con su sangre. Cuidemos, no maltratemos, cuidemos, no amenacemos. O sea, si tienes que enseñar y lo tienes que enseñar fuerte, hagámoslo, pero con amor y con misericordia, dice la Biblia, que esta es la manera de corregir el pecado. Entonces, hay juicios de Dios malos, hay juicios, perdón, malos que están en la palabra de Dios que dice que no los debemos de hacer. Hay otros juicios que son buenos cuando nos dice juzgad con justo juicio, que definitivamente tiene que ver con discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, la invitación hoy, entre otras, es discernir entre la sabiduría que desciende de lo alto, la que pidió Salomón, y la que es terrenal, animal y diabólica. Los síntomas para darnos cuenta qué sabiduría es de Dios y cuál no, pues ahí está. La de Dios es llena de misericordia, de buenos frutos, es pacífica, es amable, es benigna, y la otra está cargada de celos, cargada de resentimientos, cargada de contención, de perturbación y de toda obra perversa. Hay que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora, todos nosotros, como Salomón, debemos de buscar la sabiduría de Dios. Bueno, ya entendí que hay dos tipos de juicio. Uno que está condenado, que es cuando yo me pongo en el lugar de Dios y juzgo, condeno, señalo, y no solamente señalo y juzgo, sino que aparte ejerzo algún tipo de castigo, cosas por el estilo. Y otro juicio que es de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y hay sabiduría que es de Dios, que es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y otra que no es de Dios, que la Biblia la califica, como ya dije, como ya leí en la Biblia, que es terrenal, animal y diabólica. Bueno, yo quiero tener la sabiduría de Dios. ¿Cómo obtengo sabiduría de Dios? Cosa tan que el Señor lo demanda de nosotros que la procuremos. En Proverbios capítulo 4, dice el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, refiriéndose a la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cómo le hago para tener sabiduría? ¿Cómo le hago para tener inteligencia? Algo, sin lugar a dudas, es lo que hizo Salomón en este capítulo 3 que estamos viendo del libro primero de los Reyes. Dios le pregunta, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y Salomón, con honestidad, dice, yo por favor quiero que me des sabiduría. Y lo dice de diferentes maneras, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, inteligencia para oír el juicio, corazón sabio y entendido. Reconocían en Salomón que había sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cómo obtengo sabiduría? Pídela a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno de vosotros, dice Santiago,
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando en nada. ¿Cómo obtengo sabiduría? Se vale. Está en la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento. ¿Cómo obtengo sabiduría? Pidiéndola a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que aquí la respuesta debería de ser, nos falta mucha sabiduría a todos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, que pidas sin fe, que recibirás cosa alguna de parte del Señor. Entonces, ¿tenemos falta de sabiduría? La respuesta tiene que ser sí, con honestidad y con humildad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener sabiduría? Pedirla a Dios. Salomón legítimamente la pide y el Señor se la concede. Y junto con la sabiduría le da más cosas. Yo aquí recuerdo este pasaje que busca, antes que nada, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Esto fue lo que hizo Salomón, y junto con la sabiduría, pues ya se le dio riquezas, y ya se le dio la protección de sus enemigos, y dice, te voy a dar todo lo que no me pediste, le dijo el Señor, porque pediste lo más importante, que es sabiduría. ¿Cómo le hago para tener sabiduría? Pídela a Dios y Dios te la entrega. Dios te la da. Bueno, esa es una forma, y sí, Dios nos hace sabios y Dios nos abre los ojos, se cae la venda de nuestros ojos, oramos para que el Señor nos dé discernimiento, ya podemos entender a través incluso de su santa palabra, que sí y que no, qué sabiduría es de Dios y que no, que viene de Dios y que no viene de Dios, está en la santa palabra de Dios. Uno, para obtener sabiduría es pedirla a Dios. Número dos, para obtener sabiduría de Dios, tenemos que conocer la Biblia, la santa palabra de Dios, buscar la voluntad de Dios en las Escrituras. Ya lo vimos ahorita de una manera muy evidente. Oye, ¿cómo puedo enterarme? ¿Cómo puedo discernir entre la sabiduría del mundo, la terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que viene de lo alto? Pues por sus frutos. Si en una hay estar enojado, y si en una hay amenazas, y si en una hay contención, y si en una hay celos, bueno, esa sabiduría yo discierno, porque la Biblia lo enseña, que no es de Dios. Pero la que es pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, entonces yo discierno entre lo bueno y lo malo, y ya adquirí sabiduría. ¿Por qué? Porque escudriñé la Biblia y vi lo que dice de la sabiduría. El libro primero de los Reyes en el capítulo 3, Santiago en el capítulo 3, Santiago en el capítulo 1, para poderla adquirir. Entonces, hoy podemos decir que somos un poquito más sabios que hace unos minutos. ¿Por qué? Porque la sabiduría está contenida también en la Biblia, en la santa palabra de Dios. Es por eso el énfasis de que sus palabras deben de abundar en nuestros corazones, deben de estar en abundancia en nuestros corazones. Voy a leer algunos pasajes del Salmo 119. Salmo 119, el salmo de la palabra por excelencia, de los mandatos, de los estatutos de Dios, dice del versículo 98 en adelante. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido,
porque tus testimonios son mi meditación. O sea, lo que está contenido en la palabra de Dios, eso es lo que estoy pensando, eso es lo que estoy dándole vueltas y vueltas en mi corazón, en mi mente, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Proverbios dice, sobre todas las cosas adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. ¿Cómo la adquiero? Porque está aquí en tus mandamientos. En tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, etcétera. Recomiendo leer todo el Salmo 119 con detenimiento. ¿Cómo puedo juzgar entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y no es de Dios? Conociendo la palabra, no juzgando según las apariencias. Es que eso que dicen parece bueno, parece, pero yo no voy a juzgar conforme a eso. Yo lo voy a ver a través del filtro, de la lupa de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que algo es malo, con todas sus letras, le tengo que decir malo a lo malo. Le tengo que decir al pecado, pecado. Cuando algo es bueno, le tengo que decir bueno. Y el mensaje amoroso de Dios en esta ocasión: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos del Señor en oración sabiduría, buen entendimiento, discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, y clamemos para que el Señor en su misericordia nos revele más su palabra a nuestra vida. Escudriñemos la palabra de Dios para tener más elementos de juicio, de justo juicio, esto es, de discernir entre lo bueno y lo malo, y que Dios permita que se pueda decir de nosotros que hoy somos un poquito más sabios que ayer. Pero hay que mostrar la sabiduría en sabia mansedumbre, con obras en mansedumbre, con obras que llenan la paz, a la edificación, no a la incertidumbre, no a la amenaza. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios con respecto a la sabiduría. Clamemos por la sabiduría que viene de lo alto y busquemos dicha sabiduría en la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.